Sí, buenos días. Vamos a comenzar nuestro webinar el día de hoy. Vamos a tocar el tema de identificar necesidades, identificar requerimientos en los proyectos. Pues un tema muy importante, muy, pues algo que debemos de considerar al inicio de nuestros proyectos y que muchas veces, por no considerarlo bien, el desarrollo de nuestros proyectos podría sufrir algún problema. El tema nos lo va a estar desarrollando el ingeniero Francisco Talac, aquí está con nosotros. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Francisco es aquí nuestro director de operaciones en Nebori, tiene mucha experiencia en la administración de proyectos, está certificado como PMP y pues bueno, ahora sí que nos va a iluminar el día de hoy con su maestría en el tema. Entonces, pues adelante, Francisco, ¿qué nos puedes comentar del tema? Ok, gracias. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? El objetivo de la sesión del día de hoy es determinar la importancia de los requerimientos y la importancia también de identificarlos y de hacer un levantamiento de requerimientos de manera adecuada para el proyecto. Hay que identificar los factores críticos de éxito para también enfocar los requerimientos que vamos a levantar de nuestros interesados. Vamos a ver un par de mejores prácticas para gestionar los requerimientos y cuál es el rol del administrador del proyecto en la gestión de los requerimientos. Soy PMP, ya acabo de renovar mi certificación por 3 años más, hace poco, el mes pasado. Bueno, ahí dice mis credenciales. A mí me gusta mucho dar los webinars porque pues, es la única ocasión en que mis compañeros hablan muy bien de mí cuando me presento. No se crean, pero sí me presentan y dicen muchas cosas, muchas mentiras mías, ¿no? Bueno, vamos a comenzar hablando del contexto. ¿Por qué son importantes los requerimientos al momento de definir los proyectos? Y primero vamos a pensar en esto. ¿Sí? La gestión de los requisitos se considera una competencia esencial para el éxito de proyectos y programas. Cuando nosotros estamos definiendo proyectos, la definición del proyecto y su alcance parten desde la lista de requerimientos o de requisitos. El término lo utiliza el estándar de administración de proyectos, utiliza ambos términos, requerimientos y requisitos, de manera indiferenciada, es decir, requisitos y requerimientos significan lo mismo en la literatura de administración de proyectos, por lo menos en la literatura en español del PMI, del Project Management Institute. Bien, este instituto reconoce que la gestión de requisitos es competencia esencial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos construyendo el proyecto, estamos definiendo el alcance del proyecto se apoya en los requerimientos que nos van a dar nuestros interesados. Aquí tenemos algunas situaciones comunes cuando estamos comenzando con un proyecto. Dice ahí esta persona que no sé si es el administrador de proyectos o quizás es alguno de los interesados o el que está solicitando el proyecto, el que está viendo el proyecto, dice, bueno, el nuevo proyecto debe de generar un proceso rápido y eficiente. Muy bien, ¿no? Deberá consumir los menos recursos posibles y además dice, aunque calidad desea que salga el próximo mes, yo prefiero que, aunque se tarde más, avance todo el proceso de producción. Entonces, esta es una situación típica, ¿no? ¿Qué tenemos cuando estamos definiendo los proyectos? Primero, requisitos o requerimientos que son ambiguos o que no nos queda claro exactamente a qué se refiere. Cuando decimos, se tiene que generar un proceso rápido y eficiente, bueno, pues ¿qué significa rápido y eficiente, no? Rápido y eficiente. ¿Qué es un proceso rápido? ¿Qué es un proceso eficiente? Sabemos el concepto, ¿sí? Sabemos lo que significa que sea rápido, qué significa que sea eficiente, pero ¿cómo lo vamos a medir? No tenemos claramente a qué se refiere. Oye, el proceso debe ser rápido, ¿en qué sentido? Rápido en su definición, rápido en su ejecución, rápido en su seguimiento. O sea, la rapidez de un proceso puede medir en muchos aspectos, ¿no? Y la eficiencia, pues lo vamos a medir también, ¿no? ¿Qué consideramos que debe ser eficiente en un caso o en otro? O dice ahí también, deberá consumir los menos recursos posibles. Bueno, pues eso sí es muy bonito, pero no nos está haciendo nada, ¿no? Consumir los menos recursos posibles, pues pues es algo así como que, pues quiero paz mundial y felicidad para todos, ¿no? Es algo que es una buena intención, pero no se ve cómo podemos reflejarlo específicamente en acciones claras y concretas en un proyecto. Y por último, ahí en el logo más grandecito de lo que está diciendo este individuo, es, ahí tiene
algunos requerimientos que se están contraponiendo, ¿no? Dice, bueno, calidad quiere que salga ya pronto el proyecto. Pero otra persona, otro interesado en el proyecto, dice, mira, no importa que tarde un poco más, pero quiero que abarque todo el proceso de producción. Entonces, esto de pronto es muy común en los proyectos. Tenemos requerimientos que están compitiendo entre sí, requerimientos de, por un lado, algunos interesados quieren una cosa, otros quieren otra, y tenemos que saber cómo equilibrar esos conflictos de requerimientos, a cuál le vamos a dar más prioridad, o si podemos atender los dos de la misma manera. En caso de que no se pueda, entonces decidir quién, ¿no? Y negociar con los interesados sobre los asuntos. Las perdón, ¿sí me escuchan bien? Aquí me marco por aquí la red. Bien, situación en las organizaciones. Nos dice esta filmina que existen cosas por las que los proyectos, y una de esas razones más comunes es que llamamos la corrupción del alcance. ¿Qué es la corrupción del alcance? Es cuando el alcance de un proyecto crece sin... Y seguramente, desafortunadamente, algunas situaciones así. No tenemos la idea de que el proyecto es de 2 o 3 meses y van 3 años y el proyecto no termina, ¿no? Y siguen cosas nuevas y crece y crece. Y lo que era un proyecto pequeño, ahora tenemos un proyecto enorme. Eso le llamamos la corrupción del alcance. Sucede cuando el proyecto tiene cambios y cambios a veces sin... Por lo tanto, el proyecto crece sin... Las comunicaciones deficientes también fallas en los proyectos. Si las partes implicadas o los interesados principales no actúan correctamente y no participan correctamente en los proyectos, también es una causa de fracasos en los proyectos. Otra causa muy común es la falta de soporte del patrocinador. El patrocinador es quien pone los recursos del proyecto, recursos monetarios, recursos humanos, y si el patrocinador no tiene ese soporte y no aporta los correspondientes, o en algunos casos lo que sucede es que apoya los recursos, pero no está ahí en el proyecto para tomar las decisiones que necesitan, y eso afecta el proyecto. Bien, estos problemas tienen algo la gestión de los recursos. Cuando se hacen estudios con respecto a la eficiencia de los proyectos o al por qué los proyectos fallan o por qué los proyectos de pronto funcionan bien o funcionan mal, se encuentra este punto en común. Se encuentra que los requerimientos fueron mal levantados, el alcance estuvo mal definido, y eso impacta muchísimo en los proyectos. Es de las principales causas. De hecho, por ahí hay el estudio famoso ese del reporte caos que hizo alguna vez ¿cómo se llama este grupo? El grupo de comunicación reporte caos es el Standish Group. En ese reporte, en ese estudio, se encontró que pues, prácticamente todas las causas de fracaso en los proyectos, prácticamente todas estaban relacionadas con el alcance y con el planteamiento de requerimientos. Estadística, el 47% de los proyectos que fracasan no alcanzan sus objetivos porque se gestionan de manera deficiente los requisitos o los requerimientos. Es algo muy importante en los proyectos. Otra estadística, una de cada 5 organizaciones afecta alta madurez en la gestión de requisitos. 1 de cada 5 quiere decir que 4 de cada 5 reconocen que no manejan adecuadamente sus requisitos. Esta encuesta de 2009 de IAG Consulting dice que el 74% de las empresas se consideraron a sí mismas como inmaduras en la gestión de requisitos. Y comparando esa percepción que ellos tienen de sí mismos contra los resultados de los proyectos, encontramos que lograron sus objetivos de negocio el 54% de las veces, o sea, cerca de la mitad, y les tomaba un 35% de más tiempo entregar esos resultados. Quiere decir que obtenían resultados deficientes y además los entregaban tarde. Se encontró esta correlación, ¿no?, entre la percepción de las organizaciones hacia sí mismas con respecto a la madurez de la toma de requisitos y de la gestión de los requisitos con respecto a sus resultados orientados al negocio y orientados a la efectividad. Bien. Vamos a aclarar este punto. De pronto se confunde lo que es el análisis de negocio contra la gestión de requisitos y son cosas diferentes. Vamos aclarando este punto. Para que las organizaciones entreguen un proyecto exitoso necesitan ser muy buenas en análisis de negocios. Y para ser buenas en análisis de negocios necesitan tener experiencia en la gestión de requisitos. Esto dice la FEMINA. ¿Qué quiere decir? Que la gestión de requisitos
es una parte del análisis de negocio, pero no es lo mismo. A veces uno puede confundirse y pensar que la gestión de requisitos y el análisis de negocio es lo mismo, y entonces si gestionamos bien los requisitos tenemos un buen análisis de negocio y viceversa, y la realidad no es así. La gestión de requisitos es, por así decirlo, el proceso técnico, el proceso operativo para administrar y gestionar esos requisitos, mientras que el análisis de negocio, ahí entra la expertise del analista, entran las habilidades de gestión, en donde el analista llega, toma información, la revisa, profundiza, y como tiene expertise en el área, pues encuentra los requerimientos ocultos, encuentra las verdaderas necesidades que trata de atender un proyecto. Seguramente ustedes han vivido esas situaciones en donde tenemos un proyecto y como no está claro lo que se busca, los requerimientos que se levantan, pues a veces no hacen sentido entre ellos. A veces las verdaderas necesidades del proyecto están ahí, pero no son identificadas y solamente identificamos cosas superficiales, ¿no? Y no profundizamos y entonces no encontramos pues las causas raíz de los problemas, las verdaderas necesidades que podrían ayudar a resolver una problemática o a aprovechar una oportunidad. Y ahí se queda, ¿no? Entonces, un buen analista lo que hace es que revisa los requerimientos y es capaz de identificar expectativas y también de identificar requerimientos implícitos, es decir, aquellos requerimientos que no son expresados por los interesados, porque a veces ni siquiera los interesados los visualizan. Sin embargo, el experto analista los alcanza a ver, ¿no? Entre toda la lista de requerimientos, entre todas las opiniones y todas las percepciones de los participantes en el proyecto, el analista sí alcanza a detectar eso que hay detrás, esas necesidades verdaderas de negocio, y las plasma después por escrito en requerimientos. Porque esa es la siguiente parte, la gestión de los requisitos, como les comentaba hace un momento, es la herramienta, por así llamarle, la estructura de operación que me garantiza que esos requerimientos y esos requisitos se van a gestionar adecuadamente. Hay analistas que son muy competentes, que son muy buenos, expertos en su área de aplicación, llegan, identifican perfectamente bien las necesidades, los requerimientos, pero no las documentan adecuadamente y después no se le da un seguimiento a esos requerimientos. Entonces el analista hizo bien su trabajo, identificó correctamente las necesidades, pero eso no se pudo aplicar o no se pudo llevar a la práctica o al piso al momento de la ejecución del proyecto. Y pues para el caso es lo mismo, ¿no? El haber hecho un mal análisis o el haber hecho un buen análisis que no se refleje en entregables del proyecto, pues da el mismo resultado, ¿no? Al final no tenemos el beneficio que esperábamos del proyecto. Bien, aquí algunas otras características. El análisis de negocio determina problemas e identifica las necesidades de negocio. Identifica y documenta qué soluciones podemos tener a la mano para cubrir esas necesidades o esas áreas de oportunidad que se detectan en el proceso o en el negocio. Gestiona los requerimientos o los requisitos para cumplir los objetivos y metas del negocio. Y aquí hay un punto importante. Hay que enfocarnos en el cumplimiento de objetivos y metas del negocio. En algunos webinars que hemos tenido previamente, cuando hablábamos de la definición de objetivos de un proyecto, hacíamos énfasis en que, ¿sabes qué? Hay que definir correctamente el objetivo del proyecto, y el objetivo, de ser posible, y casi siempre es posible, definirlo en términos de negocio, en términos monetarios, ¿no? A menos de que la organización sea una organización sin fines de lucro o una organización gubernamental o de beneficio social. A menos de que sean esas situaciones, pues bueno, en la mayoría de los casos tenemos proyectos que sí se pueden expresar en términos de negocio, que se pueden expresar en términos monetarios, y lo recomendado es enfocarnos en el objetivo como tal y documentarlo. Fabiola nos comenta que es primero el análisis o la gestión. La gestión de los requisitos forma parte del análisis de negocio. Sí, es uno de sus componentes. El análisis de negocio se compone tanto del levantamiento de los requisitos como de su gestión. ¿Sí? La gestión ya forma parte, pues, propiamente de la ejecución del proyecto. Forma parte de un todo, ¿no? El análisis también implica la gestión de requisitos, no hacia al revés. Bien, por último, dice ahí, facilita la implementación exitosa del resultado del proyecto en la organización. Entonces, eso es lo que busca el análisis de negocio. Mientras que la gestión de los requisitos, como dice ahí, y lo que les
hace unos momentos, la gestión de requisitos forma parte del análisis de negocio. Y el PMI define la gestión de requisitos como una disciplina de lo que dice planificación, monitoreo, análisis, comunicación y control de especificaciones, ¿sí? Que es, digamos, otra forma de llamarle a los requisitos o a los requerimientos, especificaciones propias del proyecto que estamos queriendo administrar. Bien. La gestión de los requisitos supone la comunicación entre los miembros del equipo del proyecto y los interesados. Ahí cuando mencionamos partes implicadas, pues estamos mencionando al patrocinador, a los beneficiarios directos del proyecto, a los que intervienen en el proyecto, proveedores, contratistas, expertos en la materia, todos los involucrados en el proyecto. Y ajustar los cambios en los requisitos a lo largo del curso del proyecto. Los requisitos van a cambiar. ¿Por qué? Porque las necesidades del negocio cambian a lo largo del proyecto. También puede ser que al principio los requerimientos no estaban tan bien identificados como quisiéramos y en la marcha, sobre la marcha del proyecto nos damos cuenta de que, ¿sabes qué? Es que mejor nos deberíamos de ir por este camino. Esto que solicitamos, pues ya vimos que no aplica tanto, ¿no? Que no es tan adecuado, ok, vámonos por este otro camino. Entonces, eso es común en los proyectos. Y sobre todo en proyectos muy largos, porque entre más tiempo dura un proyecto, crecen las probabilidades de que mi escenario cambie, mis necesidades cambien y tengo que ajustar los requerimientos. La gestión de requisitos o de requerimientos lo que busca es precisamente evitar que esos cambios se descontrolen, evitar de que de pronto ya vimos que un requerimiento tenemos que modificarlo, pero no modificamos nada en nuestra gestión del proyecto y al final entregamos el requerimiento como se había pedido originalmente y no como se necesita en la actualidad. O bien, sí hacemos las modificaciones, pero unas modificaciones sin control, modificamos el requisito sin ver lo que implica. ¿Sí? El hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Ya nos dimos cuenta de que queríamos unas sillas negras, pero ahorita vemos que nos va a convenir más tener unas sillas azules. Perfecto, pero ¿qué implica? ¿Sí? Cambiar el color de la silla. Es un cambio pequeño, es un cambio grande, nos va a implicar costo, nos va a implicar tiempo, quizás algunos contratos con proveedores los tenemos que rehacer o los tenemos que modificar o incluso cancelar, ¿sí? ¿Qué implicaciones hay ahí? ¿Cuáles son las consecuencias? Etcétera, ¿no? De pronto no se analizan bien y no se controlan bien estos cambios de requisitos. Todo esto forma parte de eso, de la gestión de requisitos. Ahora, ¿qué es un requerimiento o un requisito? Como les comentaba, requerimiento y requisito son los términos que usa el estándar de administración de proyectos, los utiliza de manera indistinta. Bien, un requerimiento, de acuerdo a la definición que está en la guía del PMBOK, dice una condición o capacidad que es necesario cumplir para que un producto, servicio o resultado cumpla un contrato u otra especificación formalmente impuesta. Bien, si ahí veo algunos comentarios, creo que tenemos un poquito de problemas aquí con la conexión de internet. Espero que no se corte mucho el audio, ojalá no presente más problemas. Yo ya cerré todo lo que tenía aquí, mi streaming y mi Ares con el que descargo software. Mis herramientas aquí ya las desconecté para no tener problemas con el internet. Sin embargo, parece que sí tenemos un poquito pues medio lento en nuestro internet. Amaneció hoy medio dormido. Bien, esta es la definición del requerimiento, la que viene en el PMBOK. Quiere decir que el requerimiento es una característica, una condición que en el proyecto tenemos que cumplirlo, ya sea porque es una especificación formal por parte de los interesados del proyecto, o bien es un requerimiento contractual. Y cuando es un requerimiento contractual, pues ahí no hay de otra, ¿no? Hay que cumplirla sí o sí. Bien, ahora vamos a platicar sobre esto de expectativa contra requerimiento. Y me voy a regresar un poquito para no mostrar la gráfica. Y me gustaría preguntarles a ustedes que participen ahí en el chat para que no se me duerman. Díganme si un requerimiento y una expectativa son lo mismo o si son diferentes. ¿Y qué entienden ustedes por lo que es un requerimiento y lo que es una expectativa? ¿Qué me pueden decir ahí? Por favor, participen en el chat. ¿Serán lo mismo un requerimiento y una expectativa o serán cosas diferentes? Y si son diferentes, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Qué características tiene una expectativa? ¿Qué características tendría un requerimiento? Aquí nos dice René que un requerimiento es una solicitud específica. Muy bien. No sé si alguien más quisiera compartirnos alguna opinión
con respecto a lo que es un requerimiento y una expectativa. Aquí René nos comenta, el requerimiento es solicitud específica, la expectativa, lo que se espera. Francisco Delgado me dice, son diferentes. ¿Sí? Requerimiento es una solicitud, expectativa es lo que se espera. Ok, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Si hay alguna opinión más, expectativa lo que se espera pero no está acotada, requerimiento lo que se necesita. Bien, lo que estoy viendo es que en general tienen la noción, tienen claro que, que no es lo mismo un requerimiento y una expectativa. Muy bien, ¿qué nos dice aquí la Filipina? Dice que la expectativa es una especificación ambigua, no es específica o a veces no es medible, y en algunos casos la expectativa ni siquiera está expresa, ni siquiera se formaliza o se comunica. Por el lado del requerimiento, el requerimiento es una especificación que cumple con ser específica y medible. ¿Sí? Eso es una diferencia importante. Mientras que la expectativa normalmente está en términos subjetivos o ambiguos, el requerimiento, algo que sí debe cumplir es que debe ser específico y debe ser medible, porque los requerimientos nos van a ayudar a formar el alcance o al definir el alcance del proyecto. Y ahí sí nos conviene, ahí sí tenemos que usar requerimientos que sean medibles y que sean específicos. ¿Sí? Ahora, hay requerimientos que se nos expresan de manera verbal o de manera escrita, de manera formal, que sin embargo son ambiguos también, ¿no? Y de pronto es típico requerimientos, eso que le hacen a la gente de tecnologías y información, ¿verdad? El típico de que, queremos que el sistema sea amigable. Bueno, pues es un requerimiento, sí, porque ya la persona lo está solicitando de manera expresa, pero es muy ambiguo, ¿no? Oye, ¿qué significa que el sistema sea amigable, ¿no? Les comento, yo llevo 20 y tantos años aquí en el negocio de tecnologías de información y todavía no sé qué significa un sistema amigable, ¿no? Y pues vaya, si ustedes son los encargados de elaborar ese sistema amigable, ¿cómo lo harían para que al final el interesado diga, pues sí fue amigable? Pues no, ¿verdad? Está muy ambiguo, no queda claro lo que se tiene que cumplir. Entonces, estas son las características propias. La expectativa, entonces, es ambiguo, es subjetivo, a veces ni siquiera se menciona, no se expresa. La expectativa la tiene el interesado, pero no la hace explícita, no la dice. El requerimiento, ese sí tiene que ser específico, ese tiene que estar expresado, y lo que tenemos que buscar es que los requerimientos que nos den sean específicos y medibles. Eso es hacia donde debe tender la definición de requerimientos. La expectativa, ahí hay algunos, ¿no? La que les dije ahorita, que el sistema sea amigable, que te salude por las mañanas, ¿verdad? Que sea amigable. Que el proceso sea eficiente, que se incremente la productividad, que aumente la calidad, que mejore la satisfacción del cliente. Entonces eso, pues está padre, ¿no? Pero son buenos deseos, ¿no? No están expresados en términos específicos, no son medibles, y como no son medibles, entonces, ¿cómo sabemos si lo alcanzamos al final del proyecto? ¿Cómo convencemos a nuestro interesado de que su expectativa se cumplió? Por el lado de los requerimientos, tenemos el sistema con capturados, que el nuevo proceso me disminuye el tiempo de operación en un 10%. De órdenes en 100 al día. Fíjense cómo estos términos ya son específicos y son medibles además. ¿Sí? Ya estamos hablando, incluso le estamos poniendo números ahí para saber si se alcanzó o no. Vamos a continuar entonces. Esa es la diferencia entre requisito y expectativa, o requerimiento y expectativa. A mí me gusta hacer la analogía del restaurante, ¿no? En los cursos de administración de proyectos, yo utilizo muchos ejemplos de comida, no sé por qué, ha de ser porque soy muy tragón. Los que han participado en cursos de administración de proyectos conmigo seguramente han escuchado este ejemplo que yo pongo, ¿no? Cuando hablamos de requerimientos y expectativas. Si yo voy al restaurante de unas enchiladas rojas, esos son mis requerimientos. Yo quiero unas enchiladas y quiero que sean rojas y las quiero a lo mejor con pollo. Ok, si me llevan unas enchiladas verdes o me llevan unas enchiladas sin pollo, yo regreso las enchiladas porque no están cumpliendo con mis requerimientos. Un requerimiento implícito, un requerimiento que yo no estoy expresando, pero que sin embargo el requisito existe, es por ejemplo que las enchiladas estén calientitas. Si a mí me llevan unas enchiladas frías, las regreso. ¿Sí? Y vaya, de pronto te encuentras meseros que son descarados y te dicen, oye, pues es que usted no las pidió calientes, ¿no? Entonces por eso no se los traje calientes. Bueno, fíjense cómo ese requerimiento de que la comida esté caliente es un requerimiento implícito, pero es un requerimiento de calidad, es un estándar.
¿sí? Digamos que ya damos por hecho que la comida va a ser, va a estar caliente. Aquí me dice René que qué tan rojas, no, pues bien rojas, ¿sí? Y cuando hablamos por ejemplo, enchiladas calientitas, pues como que es un estándar de la industria, ¿no? Uno cuando va a comer, pues espera que la comida esté calientita, porque se acaba de preparar, eso es lo que uno espera. Entonces, no lo pides, ¿no? Igual la persona que va a pedir un sistema de información a los desarrolladores, al área de tecnología de información, pues no piden en sus requisitos, oye, que no truene el sistema, ¿verdad? Que no falle, que sí haga bien los cálculos, vaya, pues eso se da por hecho de que así debe de funcionar el sistema. Son estándares de calidad mínimos que ya forman parte de los estándares de la industria. Y entonces ya se esperan, no es necesario expresarlos. Ahora bien, ¿qué pasa con las enchiladas? ¿Cuál sería mi expectativa con relación a las enchiladas? Pues que estén sabrosas, ¿sí? Que estén picositas, pero no tanto. Imagínense, ¿no? Yo le digo al mesero, hoy quiero unas enchiladas, que estén picositas, pero no tanto. Ay, pues ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo puede medir qué tan picosas, qué tan picantes deben de estar para que sean a mi gusto? Pues es muy difícil con esa expectativa, ¿no? Y el mesero, pues sí me avión me dice, sí, no se preocupe, se las hacemos picositas. Pero pues me está dando el avión porque realmente van a prepararlas igual que como siempre las preparan, ¿no? Y además no tienen otra forma de medirlo, ¿no? ¿Cómo pueden? A menos que me vayan llevando muestras a ver, pruebe estas, a ver, están picosas, a ver, un poquito menos, pues no, eso sería muy costoso, tomaría mucho tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestros proyectos? Hay algunas expectativas que conviene identificar y hay algunas expectativas que conviene tratar de medir. ¿Sí? Si le vamos a invertir mucho tiempo y dinero en los proyectos, en algunos casos sí vale la pena ese tipo de cosas. Y normalmente eso es una combinación entre el experto en la materia, el que levanta los requerimientos y el que hace el análisis de negocio para identificar esos requerimientos implícitos y esas expectativas y llevarlas a términos tangibles, llevarlas a términos medibles, ¿no? Por ejemplo, es calientita, sí, pues a cuántos grados las quieres, ¿no? O cuál es el rango de temperatura que buscas en las enchiladas. En un restaurante eso suena exagerado. En un proyecto no es tan exagerado, ¿eh? Si hay que acotar ese tipo de variantes, porque después nos salen los interesados con que, no, pues es que no estaban tan calientes como yo lo esperaba, ¿no? Por ejemplo, hablando de las enchiladas. Ok, ¿cuántos tipos de requerimientos tenemos en el proyecto? Pues pueden ser variados, ¿no? Tenemos requerimientos de negocio, tenemos requerimientos por parte de los interesados, tenemos requerimientos propios de la solución, a lo mejor son requerimientos técnicos, ¿no? Una cosa es lo que necesita el negocio y lo que quiere el interesado, y otra cosa es el requerimiento técnico. De pronto, bueno, ustedes conocen que en la industria de la construcción de pronto hay un tipo de cierta rivalidad entre el arquitecto y el ingeniero civil, ¿no? Porque el arquitecto hace su diseño pensando en estética, pensando en espacios, y el ingeniero civil, pues él hace sus diseños pensando en ecuaciones y en equilibrios y en fuerza de materiales y todo para que no se caiga la construcción. Entonces, es importante ambas cosas. Y de pronto hay conflicto entre ellos, ¿no? Porque dice el arquitecto, oye, yo quiero un techo aquí flotante, que abarque toda esta área. Y el ingeniero civil dice, no, pues sabes que tu diseño pues, no se puede construir, ¿sí? La resistencia del material no aguanta, el peso se va a caer. Entonces hay que estar negociando ese tipo de requisitos y de requerimientos, ¿no? Lo que está esperando el interesado, lo que se necesita en el negocio con respecto a lo técnicamente posible. Entonces ahí tenemos requerimientos que puede ser que compitan entre sí o que se opongan entre sí. Hay requerimientos funcionales, hay requerimientos que no son funcionales, requerimientos de transición, eso es cuando en algunos casos el proyecto va a pasar por una etapa de piloto quizás o una etapa de pruebas y después va a pasar ya a la ejecución, a subirlo a producción o a pasarlo a producción como se le llama en los términos de proyectos, y tenemos requisitos que únicamente aplican en esa etapa del proyecto, ¿no? O requisitos, mira, por lo pronto, mientras hacemos esta etapa del proyecto, estos son los requisitos, pero después los requisitos van a cambiar, se van a hacer quizá más estrictos. Y requerimientos propios del proyecto, ¿no? A lo mejor alguna fecha que tenemos que cumplir, a lo mejor un presupuesto acotado, quizás la documentación que tenemos que entregar, porque es la documentación que nos está solicitando nuestra oficina de proyectos. Dice, bueno, necesitas elaborar un charter, necesitas hacer reuniones de seguimiento con cierta periodicidad, debes de considerar la gestión de los riesgos, ok, toda esa documentación, pues son requisitos
propios de la gestión del proyecto que tenemos que cumplir también, ¿sí? En muchas ocasiones nos centramos demasiado en cumplir los requisitos de negocio o los requisitos del producto como tal, y se nos olvida un poquito que también hay requisitos técnicos y hay requisitos del proyecto y hay requisitos de operación o de políticas de la organización que también se tienen que cumplir, ¿no? No por el hecho de que tengamos un proyecto nos podemos brincar las políticas, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos que adquirir bienes y servicios para un proyecto? Pues en muchos casos tenemos que cumplir con los requisitos que nos está poniendo el área de compras, ¿no? La documentación que necesitamos llenar, los tiempos, etcétera. Todo eso involucra y son diferentes requerimientos. Fíjense cómo algunos son de operación, otros son funcionales o no funcionales, etcétera, ¿no? Como dice la lista. Y esta lista no es exhaustiva, puede haber otros tipos de requerimientos adicionales, ¿no? Y conviene identificarlos a todos. Bien. Hablando un poquito de los dominios de la gestión de los requisitos, de acuerdo a este documento, al Business Analysis for Practitioners, ¿sí? Se definen 5 dominios: la evaluación de la necesidad de la necesidad que quiere cubrir, se planea el análisis de los requisitos, y después vienen los puntos que nos vamos a hacer ahorita en las 5 líneas: la elicitación de requerimientos y la estabilidad y el monitoreo de esos requerimientos. Y un paso pues es la evaluación. Pero estos que están marcados son los que vamos a ver con mayor de la elicitación de requerimientos, la trazabilidad y el monitoreo. Son los 2 dominios que forman parte de, bueno, estos son del análisis de negocio, pero los que están marcados en rojo en parte se refieren a la elicitación de requisitos. Bien, hablando de la elicitación de requisitos, ¿qué hablo? Es la elicitación. Aquí es un concepto que refiere al paso de información en forma de una persona por medio del lenguaje. Bien, vamos regresando a este término de elicitación. ¿Qué es la elicitación? La elicitación, como dice ahí el término, o explicado ya en palabras más simples, es cómo le hacemos para traspasar la información de una persona a otra y que no se pierda mucho en la transición, ¿sí? Típico problema de comunicaciones, ¿no? Una persona dice una cosa, la otra persona escucha otra cosa totalmente diferente. Entonces, en la comunicación lo que tratamos de hacer es que el mensaje sea, trate de ser lo más parecido entre ambos extremos, entre el emisor y el receptor. Si lo que me está diciendo una persona lo pueda yo captar, dicen por ahí los teóricos de la comunicación que es imposible, ¿no? Que la idea que me transmite una persona es muy diferente a la idea que yo interpreto, por muchas razones, ¿no? Por el contexto, por la formación, por las ideas que en ese momento trae la persona, pues la interpretación que yo le doy a las palabras de mi interlocutor, incluso cuando él trata de ser muy claro, pues siempre hay una cierta interpretación, un cierto margen de diferencia entre lo que él me está expresando y lo que yo estoy entendiendo. Ahora, entre más claro sea el mensaje, entre mejor sea el lenguaje que se utiliza para comunicarse, y cuando hablo de lenguaje no hablo de idioma, ¿no? De español o inglés, sino más bien la manera en que se expresa, los elementos de comunicación adicionales que se utilizan para transferir la información. Entre mejores sean, entonces la diferencia entre lo que yo entiendo y lo que el interlocutor me está diciendo va a ser menor, ¿sí? Entonces, esta licitación consiste en un proceso iterativo de planear, preparar y conducir una licitación de la información de los interesados. Lo que nos dicen las mejores prácticas es que no nada más es cuestión de llegar y decir, ah, mira, pues esta persona sabe escuchar, entonces vamos, mándalo a que tome los requerimientos. No, lo que estamos buscando es tener un proceso formal, planificado detrás, que nos permita hacer esta licitación y asegurarnos de que los requisitos y los requerimientos de nuestros interesados van a ser recibidos como debe de ser, los vamos a interpretar correctamente y los vamos a documentar de manera adecuada para después llevarlos en el proyecto. Bien, el problema es que los interesados a veces no tienen claro ellos mismos cuáles son sus necesidades y sus expectativas, o no conocen la terminología completa, o tienen la idea pero no tienen el conocimiento técnico. Eso también es muy común, ¿no? Entonces el interesado dice, híjole, pues yo lo que necesito es esto, yo quiero esto, pero no sé cómo expresarlo en términos técnicos, ¿no? O simplemente desconozco los términos técnicos como se le llama a mi necesidad. Ok, ese es un punto clave en los proyectos porque hay que saber interpretar las necesidades y llevarla a términos de requerimientos y a términos técnicos. La labor de la lista de negocio, como dice ahí, es eso, traducir las necesidades a requerimientos claros.
Los pasos para licitación son muy simples. Se desarrolla el plan de licitación, después se prepara la licitación y se conduce la licitación. El plan de licitación tiene como propósito establecer de manera clara qué cosas necesitamos saber, es decir, qué información necesitamos obtener de nuestros interesados. ¿Quiénes lo pueden definir? Ahí también, digamos que la pregunta es, ¿qué quiero? ¿Qué información necesito? Después, ¿quién me la puede dar o de dónde la puedo obtener? Y después, el orden de la licitación y las herramientas que vamos a utilizar. Tenemos muchas herramientas que podemos aplicar para la licitación. Las entrevistas, las reuniones, las técnicas de grupos nominales, por ejemplo, los cuestionarios. Hay muchas maneras de tomar requerimientos, ¿no? de obtener esa información. Bien, el plan de licitación define entonces la información que yo necesito obtener, de dónde la voy a obtener y cuál es el método que voy a utilizar o la herramienta que voy a utilizar para obtenerla, la que nosotros consideremos como la más adecuada. ¿Y de qué depende? Pues del tipo de información que necesitamos, de las fuentes que tenemos disponibles, de la gente que nos va a dar esa información, ¿sí? De su formación, sus conocimientos, su experiencia, su rol en la organización. Todo eso define cuál es el método más adecuado a utilizar, ¿no? Una entrevista, simplemente un cuestionario, etcétera. Bien. Después de haber planeado la licitación, lo que sigue es prepararla. Y entonces, esto es, digamos, ya de cada renglón del documento anterior. Fíjense cómo aquí tengo varios renglones, uno por cada elemento de información que yo necesito obtener. Y acá ya estamos profundizando en cada una de esas líneas. Y entonces planteamos, oye, ¿cuál va a ser el objetivo de esta licitación? ¿Qué información exactamente necesito obtener? ¿O vamos a tomar alguna decisión a través de la licitación, etcétera? Los participantes, ahí estamos poniendo quiénes son los que vamos a entrevistar o los que van a participar en los mecanismos que definimos en la planeación de la licitación. Y después ahí incluso ya estamos poniendo las preguntas que vamos a llevar a cabo, ¿sí? Fíjense cómo son dos pasos diferentes. Primero, en la preparación, en la planificación, perdón, de la licitación, decimos, oye, yo necesito obtener esta información, yo necesito saber cuántas facturas emiten al mes estas personas. Ok, eso es lo que necesitamos saber. ¿A quién le vamos a preguntar? Bueno, está a lo mejor el director de distribución, está el de ventas, está la persona propia que hace la factura, quizás el almacén también sepa esa información. Entonces, identificamos ya las potenciales fuentes de información. Oye, es que hay un sistema, hay un registro, pues también esa es una fuente de información. Y después definimos ya las preguntas propias que vamos a utilizar o los mecanismos propios de levantar esa información. ¿Sabes qué? Pues vamos a hacer unas entrevistas y estas son las preguntas. Oye, ¿cuántos tipos de facturas hay? ¿Cuándo se genera una factura? ¿Cuántas facturas hay en periodo de tiempo? ¿Existirán periodos de tiempo en donde hay mayor facturación que otros o la facturación es uniforme a lo largo de todo el tiempo? Bien, fíjense cómo estas preguntas, si las hacemos en caliente, es decir, convocamos una reunión, juntamos a la gente y pues le empezamos a preguntar pues las cosas como se nos ocurren, pues nos vamos a quedar con muchísimos requerimientos sin levantar, ¿sí? Muchos puntos particulares del análisis del negocio que no vamos a cuestionar o que no vamos a preguntar, y si no lo preguntamos no nos lo van a decir, ¿sí? A menos que la persona que estemos entrevistando sea el experto en la materia y esté muy involucrado en el proyecto, puede ser que él sí nos diga, no, ojo con esto, mira, toma en cuenta esto y esto. Ok, pero debemos de partir del supuesto de que la gente nos va a decir únicamente lo que le preguntemos. Y sentarse desde antes a planificar la licitación y a preparar la licitación y a anotar todas las preguntas que necesitamos para aclarar todos los puntos que necesitamos conocer. Esto ayuda muchísimo a que la entrevista fluya y que sí obtengamos la información que necesitamos, que no se queden puntos sin analizar. Entonces, esto requiere una preparación previa, ¿sí? No hay que improvisarla. Bien, al conducir la licitación hay 4 etapas, ¿sí? Que es la introducción, el cuerpo, el cierre y el seguimiento. Básicamente son las etapas con las que llevamos a cabo la licitación. Ya la planificamos, ya la preparamos, ahora sí la vamos a ejecutar, ¿sí? La introducción es donde nos reunimos con las personas, expresamos o planteamos cuál es el objetivo de la licitación, ¿sí?
debe de quedar claro a nuestro interlocutor o a nuestro interesado, decirle, mira, nosotros necesitamos esta información. El objetivo de esta reunión que estamos llevando a cabo es porque necesitamos obtener esta información en particular y el objetivo de obtener la información es porque vamos a hacer un proyecto que va a cumplir con esto. Entonces, quedando eso claro, todos están bajo los mismos supuestos, bajo los individuos, y ahora sí podemos obtener la información, porque de pronto hay interesados muy renuentes a dar su información, ¿no? Oye, ¿y para qué quieres saber eso? ¿Y quién te lo preguntó? ¿Quién te mandó? Y bueno, entonces hay que aclarar en ese momento para qué se busca la información y por qué se necesita, ¿verdad? Bien, ¿qué más? El cuerpo de la licitación. Ya informamos al interesado qué es lo que queremos, y aquí es donde entran las habilidades del analista. Empezamos a hacer las preguntas que nosotros tenemos ya preparadas, pero adicional a eso, una entrevista bien preparada considera preguntas diferentes y caminos diferentes, ¿no? Seguramente ustedes han contestado encuestas en donde les dice, oye, ¿cuántos libros lees al año? ¿No? Pues dice, pues 5 o 3. Y puede haber una respuesta de, no, pues yo no leo ningún libro, ¿no? Y la siguiente pregunta es, oye, de los libros que leíste en el año, ¿cuál fue el que más te gustó? Pues esa pregunta es innecesaria si yo ya contesté que no leo libros, ¿no? Entonces, hay ciertos caminos que la licitación puede tomar dependiendo de las respuestas que obtengamos. Y pues en este paso, en el cuerpo, que es propiamente el levantamiento de la licitación, es donde previamente hicimos esta estructura para poder llevar la entrevista y que se sienta fluida, ¿no? Cuando un interesado le empezamos a preguntar cosas que no son necesarias o repetitivas, ¿verdad? Dice, eso ya me lo preguntaste, es que eso ya te lo dije, es que acuérdate que eso no aplica, pues la persona pues empieza a desesperarse y empieza a empezar a voltear a ver el reloj, ¿no? Así como diciendo, a ver a qué horas terminas, ¿sí? Para evitar eso, pues hay que llevar a cabo una buena preparación y ya en la ejecución, en el cuerpo de la licitación, pues ir guiando de manera fluida este proceso, que las preguntas no sean forzadas. Si en algún momento el analista, con su experiencia y con cierto colmillo que debe tener, detecta alguna pregunta que no estaba en el cuestionario, pues hay que hacerla, ¿no? Esas son las habilidades del analista de negocios. Puede haber preguntas abiertas, las cuales permiten una amplitud de respuestas y debemos de estar preparados a recibir diferentes respuestas en este sentido. O las cerradas, que simplemente tienen una lista de posibles respuestas, ¿no? Eso es más fácil de llevar, pero también limita un poco la expresión de los interesados y podría incluso limitar nuestro levantamiento de requerimientos. Otras técnicas, el funneling, involucra comenzar con preguntas abiertas y después empezar a centrarse, ¿sí? Sobre todo en puntos en donde el analista de negocios detecta que, esto no está claro, esto está ambiguo, déjame concentrarme ahí, déjame hacer enfoque en este punto, saco más preguntas, ¿sí? Lo que de pronto dicen, le tuve que sacar la información con sacacorchos a la persona. Bueno, eso es un funneling, ¿no? Estamos concentrándonos en puntos, en información que nos interesa mucho, o bien que vemos que todavía está muy ambigua, ¿no? Y queremos precisarlo un poquito más, entonces profundizamos. Y las de sondeo, que nos permiten encontrar el detalle más preciso, ¿no? Como dice ahí, cuando usted dice que el proceso nuevo debe ser eficiente, a ver exactamente qué esperas, ¿no? Y empiezas a tratar de aclarar requerimientos. En este tipo de técnica de sondeo está una que le llaman la exageración, ¿no? Que de pronto vas y dices, oye, ¿y cuántos paquetes envías al mes, ¿no? Y de pronto te responde el interesado, pues muchos. Sí, bueno, muchos, eso no es específico, ¿no? ¿Cuántos son muchos? Para mí a lo mejor muchos son 1000, para él a lo mejor muchos son 100 o son 100,000. Y entonces la técnica de sondeo que se llama la exageración, dices, muchos paquetes, ¿como cuántos? ¿Como 10,000? No, espérate, no tantos, no son como 500. Bueno, entonces ya acotamos, ¿verdad? Con ese sondeo de exageración acotamos y decimos, ok, ya supimos que son alrededor de 500, pero no van a llegar a 10,000. O a lo mejor al revés, ¿verdad? Decimos, ¿cuántos paquetes envías? 10,000. Si no, hombre, 10,000 al día, se envían como 100,000 al mes. Ok, entonces ya también nos ubicamos en la dimensión de la cantidad, ¿sí? Son técnicas, ¿no? Que de pronto el analista de negocio tiene que aplicar. Esas técnicas, como la que les acabo de mencionar, son las que les llaman las de sondeo. Y en el cierre, al final de la sesión, es donde hacemos el resumen de
de la sesión de levantamiento, de la licitación de requerimientos, y definimos también, aquí analizamos junto con nuestros interesados, a ver si no falta algo de información o si necesitamos consultar otras fuentes, y se establecen pasos siguientes. Muchas veces en estos procesos nos damos cuenta de que hay muchísima más información de la que esperábamos. Entonces, pasos siguientes es a lo mejor una entrevista posterior, a lo mejor consultar a otra persona que no habíamos considerado, a lo mejor ir a revisar cierta información que está en documentos o que está en repositorios, etcétera. Y eso se establece en el cierre. Todo este proceso debe estar documentándose a lo largo de la licitación. Eso es importante, se debe documentar. Bien. Y posteriormente, después de la reunión, vamos a dar un seguimiento. ¿Sí? Es una sesión posterior con los interesados, en donde el analista ya revisó la información, ya obtuvo ciertas conclusiones y va con los participantes o con los interesados para verificar. ¿Sí? Es un paso en donde, dicho así en términos grandes, oye, mira, tú me dijiste esto, tú me diste esta información, esto es lo que yo concluyo, o estas son mis conclusiones, esto es lo que yo entendí. Dime si estoy bien o no. Eso es lo que se le va a preguntar al interesado y el interesado entonces confirma o nos hace ajustes, ¿verdad? Dice, no, mira, esto lo malinterpretaste, no, esto no fue lo que yo dije, no, mira, aquí no es como tú lo estás interpretando, o sí, esto sí está bien, está correcto, etcétera. Es una validación de lo que levantamos y de lo que interpretamos para asegurarnos de que sí logramos hacer un buen levantamiento de requisitos. Eso es muy importante hacerlo, ¿sí? Al final con nuestros interesados, para confirmar que lo que entendimos es lo que nos quisieron expresar. Bien. A veces los requerimientos se contraponen. De pronto alguien me dice, ¿sabes qué? Tenemos que acabar lo antes posible. Y otra persona dice, no, mira, esto debe de entregarse después de noviembre. Ah, caray, oye, espérate, pues ¿cómo, no? Ahí tengo requerimientos encontrados. O de pronto alguien me dice, ¿sabes qué? Aquí el nivel de calidad debe ser el mayor posible. Compra materiales de primera, perfecto. Y otro interesado importante me dice, ¿sabes qué? Tenemos muy poco presupuesto y hay que ahorrar lo más posible. Bueno, son requerimientos que va a ser muy difícil contraponer, va a ser muy difícil cumplir los dos. Entonces, tenemos que llegar a un equilibrio o en algún momento decidir si uno de los requerimientos lo dejamos definitivamente fuera. Hay varias técnicas que ayudan a seleccionar y priorizar los requisitos. ¿Sí? Aquí vemos tres, una que se llama la técnica de Moscú, la de multivoto y el time boxing. Normalmente en nuestros webinars hemos mencionado mucho, en webinars anteriores, una técnica que nos facilita la selección de requisitos o la priorización, que consiste en compararlos contra el objetivo del proyecto. Si el requerimiento está alineado al objetivo del proyecto o cumple con lo que el proyecto busca como fin, entonces se acepta el requisito. Si no, no. Si el requerimiento o el requisito no está alineado con lo que busca el proyecto, desde ahí la descartamos. Pero ¿qué pasa cuando son requerimientos válidos, legítimos del proyecto, pero están en contraposición o no sabemos cuál es más importante que otro? Bien, estas técnicas nos pueden ayudar. La técnica Moscú se llama así porque son las siglas de Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have. Nada más que eran MSCW, pues le pusieron ahí las OS para hacer una especie de nombre fácil de recordar, ¿sí? Un mnemónico, y le llaman la técnica Moscú. Entonces, aquí clasificamos los requerimientos en estas 4 categorías. Sí, debe tener, must have, o sea, es un requerimiento que a fuerza se tiene que cumplir. Debería tener, el should have, es un requerimiento que ojalá se pudiera tener, pero no es indispensable. Entonces, si alcanza el tiempo, si alcanza el dinero y si alcanza la capacidad técnica, lo hacemos, si no, no. ¿Sí? Los deber tener, el must have, eso sí se tienen que hacer a fuerzas. ¿Sí? El podría tener, could have, son las buenas ideas. Y esos requerimientos los tenemos que poner aparte y decir, estos necesitan más análisis o necesitan una revisión y una aprobación para ver si los metemos o no los metemos. Y el won't have, esos son requerimientos que identificamos que no deben de existir. Y entonces cualquier requerimiento que vaya por ese sentido va para afuera. ¿Sí? Esa es la técnica Moscú. Nos puede ayudar en el filtrado y en la priorización de requisitos. Otra técnica es la técnica multivoto. Aquí de pronto reunimos a los interesados y decimos, oye, a ver, ¿cuál de estos requerimientos que están contraponiéndose, cuál consideran que es más importante? ¿Quién vota por este? ¿Quién vota por este otro? O incluso hay algunas técnicas en donde se compara como si fuera una eliminatoria
deportiva, pones a 2 requerimientos y dices, a ver, pues de estos 2 requerimientos, ¿cuál es más prioritario? ¿No? Ah, pues este, ok. Y luego tomas otros 2. Y así se va y se van combinando los requerimientos de tal forma que al final de esa sesión, pues tenemos el orden de prioridad de un de requerimientos, que priorizarlos así de entrada hubiera sido muy complicado, pero comparándolos uno contra otro, entonces puede facilitarse esa priorización. Es una técnica, una modalidad de la técnica multivoto. Y el timeboxing, eso es muy sencillo, simplemente, oye, ¿con cuánto tiempo contamos? Y estos son los requisitos que podemos cubrir en ese espacio de tiempo, ¿no? Y esto aplica cuando tenemos una limitante de tiempo que no es negociable, es decir, ¿sabes qué? Pues no me puedo pasar de la fecha. Si me paso de la proyecto ya no tiene caso, ¿no? Oye, el proyecto es organizar el Mundial de Fútbol. Perfecto, pues ya hay una fecha de inauguración, entonces ese es nuestro límite, no podemos hacer más allá de esa fecha. Y esa fecha nos marca entonces, nos da la información para que los expertos y los miembros de equipo decidan qué requerimientos sí pueden entrar y cuáles no pueden entrar de acuerdo a la ventana de tiempo que tenemos disponible. Y claro, este método o esta técnica se puede combinar con las otras, ¿no? Con la técnica Moscú, con la técnica de voto. El otro dominio que vamos a platicar, ahorita platicamos de la licitación, vamos a hablar ahora de la trazabilidad y monitoreo. Una cosa es levantar los requerimientos y otra cosa es darle seguimiento a los requerimientos para garantizar que se cumplan. La trazabilidad debe proveer la habilidad de dar seguimiento a esos requerimientos y a los entregables del proyecto. Lo que buscamos asegurarnos es que los entregables que elaboremos en el proyecto satisfacen los requerimientos que estamos levantando. Eso es lo que buscamos lograr, ¿sí? ¿Qué beneficios nos da la trazabilidad? Que garantiza que cada requerimiento se va a cumplir y que va a generarle valor a la organización. Va a ayudarnos a administrar y apoyar, y apoya a lograr a cumplir las expectativas de los clientes. Hace rato hablábamos de expectativas y requerimientos. Bueno, el estándar recomienda que las expectativas se identifiquen como tales, pero que también se les dé un seguimiento para tratar de cumplir esas expectativas. Y cumplir una expectativa va a generar satisfacción en el interesado. Bien, y además la trazabilidad me permite administrar el alcance de mejor forma, porque es una herramienta que me ayuda a controlar los cambios. Cuando hay un cambio en un requerimiento, eso se va a reflejar en un cambio en alguno de los aspectos del proyecto. La trazabilidad me ayuda a detectar esos cambios y a gestionarlos adecuadamente para que no se me presente la corrupción del alcance. La matriz de trazabilidad es la herramienta que vamos a utilizar. Esta estructura me permite documentar, evaluar, priorizar y darle seguimiento a las especificaciones de los entregables, es decir, a los requerimientos. Y este esquema, pues, genera esta secuencia de valor, ¿no? Tenemos el valor que se va a reflejar en los entregables, unos entregables que van a satisfacer los requerimientos de los interesados y al final vamos a conseguir ese cumplimiento. Entonces, digamos que redondeamos o cerramos esta cadena de generación de valor. Para hacer la matriz hay que establecer elementos o criterios que son importantes para evaluar los requisitos, los requerimientos. A esos requisitos o a esos puntos se les conoce como los atributos, a esos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Realmente es algo muy sencillo. Los elementos de los atributos es un identificador, le vamos a dar un número o una clave para identificar a cada requisito. Contribuye, si alguna necesidad de negocio o alguna de las metas del proyecto en particular. Vamos a documentar a qué entregable pertenece a partir de nuestra estructura de desglose de trabajo, de nuestra famosa EDT. Ahí hacemos ese mapeo de, oye, estos requerimientos corresponden a estos entregables en particular, a estos elementos del proyecto en particular. Vamos a llevar un estatus porque la matriz de trazabilidad lo que busca es ir viendo cómo va el cumplimiento de ese requerimiento a lo largo del tiempo, a lo largo del proyecto, y entonces tenemos que llevar su estatus. ¿Está activo ese requerimiento? ¿Se aprobó? ¿Se canceló? ¿Está en stand-by? ¿Ya se concluyó? ¿Ya se cumplió? Etcétera. La razón de la inclusión, es decir, una justificación de por qué ese requerimiento está ahí, por qué lo dejamos, ¿no? Que forma parte del proyecto. La prioridad, que ya la habíamos definido con las técnicas que platicábamos, la técnica Moscú, la técnica de multivoto, quién fue el solicitante, quién va a aprobar que el requisito se cumplió y las fechas, ¿no? Ahí menciona una fecha de cumplimiento, pero podemos poner otras fechas, ¿no? La fecha de la última actualización de la información de la matriz, la fecha en la que se identificó el requisito, la fecha en la que se cumplió, si se canceló, se decidió otra cosa con el requisito, la fecha correspondiente, etcétera, ¿no? Estos son ejemplos de atributos que podemos considerar para meterlos a la matriz de requerimientos. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz de
de requerimientos o de trazabilidad de requerimientos. Ahí el título dice otro nombre con el que se le conoce, ¿verdad? La matriz de rastreabilidad de requisitos. Parece que el término más correcto es trazabilidad, no tanto rastreabilidad, pero bueno, ahí vemos cómo esta matriz tiene varios de los elementos que yo ahora les había comentado hace un momento, el ID, su descripción, un criterio de aceptación, quién lo pidió, su prioridad, etcétera, ¿sí? Y esta tabla hace un resumen de todos los requisitos que se levantaron a lo largo de nuestro proceso de licitación, ¿sí? Y se documentan aquí en esta matriz, y esta matriz, pues ahí vamos dándole seguimiento, ¿verdad? Mira, este requerimiento ya se cumplió, cambió, se suspendió, ya está terminado, etcétera. Aquí hay otro ejemplo diferente, fíjense cómo aquí en este ejemplo los requerimientos están estructurados de manera jerárquica. Ahí hay algunos requerimientos de alto nivel y otros de nivel intermedio o de bajo nivel, desglosando, ¿no? Como si fuera una jerarquía de requerimientos. Y ahí entendemos que si cumplimos todos los requerimientos de un nivel inferior, pues se está cumpliendo automáticamente el requerimiento del nivel superior. Sí, esa es la idea. Este es otro esquema de matriz de requerimientos. Fíjense cómo podemos ser flexibles, ¿no? Ahí adaptamos la matriz de requerimientos de acuerdo a las necesidades propias del proyecto en particular, o de las mejores prácticas del área de aplicación en donde estamos ejecutando el proyecto, ¿sí? La matriz de trazabilidad hay que monitorearla. Esto significa llevar a cabo actividades que me garanticen que las especificaciones son aprobadas y que están correctamente administradas del proyecto. Y esto eventualmente me permite controlar el alcance del proyecto y ayuda a prevenir la corrupción del alcance, el hecho de que nuestro proyecto crezca sin control. Entonces, la correcta trazabilidad de los requisitos, de los requerimientos, nos ayudan a que el alcance de nuestro proyecto esté controlado. Es algo sumamente importante en el proyecto. Aquí estamos viendo que no es algo trivial o no es algo de que pues estaría bien hacerlo, ¿no? Esto tenemos que llevarlo a cabo para que el alcance del proyecto se mantenga bajo control. Con todo esto en mente, pues nos ayuda a administrar los cambios de mejor forma. El analista de negocio y el administrador de proyectos, pues mantienen y conservan la integridad del proyecto, porque todos los requerimientos se están documentando. Si hay algún cambio en algún requerimiento, podemos identificar en dónde impacta, a qué otros requerimientos afecta, cuáles son las consecuencias, etcétera. Y como tenemos información detallada del requerimiento, también incluso podemos negociar o podemos ajustar esos movimientos que haya en los requerimientos de forma que controlemos ¿cómo se llama? Los cambios que ocurren en el proyecto. Bien, aquí me comentan que se fue el audio. ¿Sí se fue el audio o todavía me escuchan? Me parece que, bueno, no sé si me escuchen por ahí. Sí, me dicen, ok. Bien, ok, sí se escucha, perfecto. Bien, con eso concluimos nuestra presentación de la gestión de requisitos. Esta es la biografía de donde sacamos la bibliografía, perdón, de donde sacamos la información. Este documento ambos son documentos del Project Management Institute. Bien. Bueno, antes de pasar a la sesión de preguntas, me gustaría hacer algunas de las promociones que tenemos para las siguientes semanas con respecto a nuestros productos. Saben que nosotros nos dedicamos a ofrecer capacitación, a ofrecer asesoría con respecto a nuestros proyectos. Bien, aquí está nuestras ofertas para estas próximas semanas. Tenemos un 20% de descuento para nuestro curso DAP. Este curso se va a llevar a cabo aquí, presencial, en León, Guanajuato. Empieza el 21 de julio, ya está por empezar. Tenemos un 20% de descuento ahí, antes de, si se inscriben ya. Y tenemos también un curso de preparación a la certificación PMP, que comienza el 21 de agosto. Este curso es para los que los que buscan obtener la certificación como Project Manager Professional. Si se inscriben antes del 26 de julio, hay un 20% de descuento en el curso de preparación a la certificación. Y además, les vamos a dar un 10% adicional, porque estamos de buenas, con relación al costo total, si están inscritos en el programa de fidelidad de Evorit. Ahí pónganse en contacto con Diana o con Jackie en nuestras oficinas, para que les digan cómo pueden formar parte de este fantástico programa de fidelidad y que les hagan un 10% adicional en los
los precios. El DAP es en León, Guanajuato, sí, de hecho ambos, el DAP 25 y el de certificación, los dos son presenciales y los dos son aquí en León, Guanajuato. Bien, además ofrecemos nuestro curso de administración de proyectos, nuestro curso en línea, ¿sí? Nuestro curso en línea tiene un precio normal de 3,250 pesos masiva, pero traemos una promoción de pago a 3 meses de 1,399 pesos. Esto si lo hacen durante julio, si adquieren el curso en julio. Pregunten por ahí, tenemos ofertas especiales y tenemos precios especiales para empresas y tenemos también precios especiales para nuestros amigos de Centroamérica, por ahí veo que tenemos gente de Guatemala, de Costa Rica, que siempre nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí, nos da mucho gusto tenerlos. Tenemos precios especiales para ustedes, de promociones especiales, ahí pues pónganse en contacto con nosotros y les informamos sobre esas promociones. Bien, tenemos otra de nuestros productos, la gestión, le llamamos gestión práctica para proyectos exitosos. Esto es un curso híbrido, es la combinación de un curso en línea con sesiones remotas, así como estamos llevando a cabo ahorita este webinar, las sesiones así son. Entonces es una combinación de un curso en línea con apoyo en vivo, bueno, no en vivo, más bien es remoto, pero es al momento con un tutor que conduce la sesión. Este curso va a tener un descuento de hasta el 15%, perdón, un descuento del 15% hasta el 19 de julio, esa es la fecha límite, para que ustedes obtengan este descuento del 15% para este curso en particular, que como les comento, es un híbrido entre el curso en línea y un curso presencial, aunque es vía remota, esto a través de la plataforma como la que estamos usando ahorita, la del webinar. Y este curso comienza el 6 de agosto próximo. Bien, no necesitan estar en León, esto es remoto ahí, cualquier parte de la República lo pueden tomar. Bien. Ahí están nuestros datos para si nos quieren contactar, nuestros teléfonos o nuestro correo electrónico contacto@com. Muy bien, Francisco, muchas gracias por la presentación. Tenemos todavía por aquí un par de preguntas que nos hicieron los participantes, que quisiéramos ver si nos puedes ayudar a resolverlas. La pregunta de Luis Roberto, aquí de León, nos pregunta respecto a la licitación. Si toda esta actividad, ¿cuánto tiempo puede o debe llevarse? ¿Cuánto tiempo abarca? ¿No? Ok, ¿cuánto tiempo le vamos a dedicar a la licitación o a la toma de requerimientos? Mucho, mucho. Este proceso toma tiempo y para hacer bien y si queremos profundizar en los requerimientos, lo cual siempre nos va a pagar con muchos beneficios, hay que dedicarle tiempo suficiente. Y tiempo suficiente me refiero a ¿cuánto? Bueno, depende mucho de la complejidad del proyecto, depende de la cantidad de interesados involucrados, depende de qué tan nuevo es lo que estamos haciendo. Si el proyecto es algo que ya hacemos constantemente, simplemente un proyecto más de algunos servicios a los que ya estamos acostumbrados a realizar, bueno, este proceso puede ser, puede tomar mucho menos tiempo. Incluso puede haber ya requerimientos ya per se, ya específicos previamente, ¿no? Ya catalogados como mejor práctica o simplemente como nuestra forma de trabajo. Pero cuando el proyecto es algo totalmente nuevo y cuando de pronto tenemos un escenario complicado en donde identificamos que carecemos de la expertise en la organización, es decir, no contamos con expertos en el tema o la gente que conoce del tema le conoce un poquito o está un poco ambiguo o nos estamos metiendo en algo muy, muy nuevo, algo muy innovador. Entonces, ahí el nivel de incertidumbre que existe en el proyecto es muy alto. Necesitamos entonces dedicarle más tiempo a este proceso de licitación y de verificación de los requerimientos, etcétera. Y también en escenarios volátiles, ¿no? De pronto hay organizaciones en donde, ¿sabes qué? La necesidad hoy es esta, a lo mejor en un mes más la necesidad cambia. Pues tenemos ahí el escenario de que tenemos que levantar los requerimientos en poco tiempo y tenemos que documentarlos claramente y el proceso de cambios a los requisitos o utilizamos una metodología flexible, ágil, que permita los cambios, los cambios continuos, ¿sí? Por ejemplo, un Scrum o ese tipo de metodologías que más bien entregan por ciclos y en cada ciclo pues puede ser que los requisitos cambien. Ahí depende, claro, mucho de la naturaleza del proyecto. Lo que sí debe de quedar bien claro es que
esto toma tiempo, ¿sí? Entre más tiempo le dediquemos, el resultado va a ser mejor. Entre más tiempo dediquemos a detallar los requisitos, vamos a tener un alcance más claro y eso se va a reflejar en menos cambios a lo largo del proyecto. Se va a reflejar en estimaciones más realistas de tiempos y de costos y eventualmente todo eso beneficia al proyecto. Pero sí lleva tiempo, eso hay que considerarlo. De hecho, el estándar de administración de proyectos dice, la toma de requisitos, el levantamiento de requisitos, es uno de los procesos, ¿no? Del estándar, de los 47 procesos de la administración de proyectos, el proceso 5.2, recopilar requisitos. Ese proceso, el mismo estándar dice, lo tienes que llevar a cabo y además es un proceso que toma tiempo y es un proceso que debe de considerarse dentro de los tiempos del proyecto. Y hay que hacerlo bien porque es nuestra base para definir el alcance del proyecto. Y un alcance mal definido es una fórmula garantizada para que el proyecto fracase. Entonces, en resumen, dedicarle el tiempo que sea necesario y hay que partir considerando de que sí va a tomar un tiempo considerable, importante, para que nadie coma ansias y que nadie quiera apresurar el proceso. Muchas gracias, Francisco. Tenemos también por aquí otra pregunta, que bueno, a lo mejor también va relacionada con lo que ahorita nos comentabas. Por lo general, mucha gente al inicio de los proyectos, toda esta parte de planeación, toda esta parte de recopilar requisitos, los ven a veces como una burocracia o una pérdida de tiempo muchas veces. Entonces nos pregunta por aquí Ángel Garcés, nos dice, ¿qué tan importante es poder sensibilizar a los colaboradores para que puedan comprender que este tipo de prácticas son para el mejor desarrollo de las operaciones y no lo vean como más trabajo? ¿Cómo recomiendas hacer para cubrir este aspecto? Ok, de entrada, diciéndoselos, porque a veces no se lo decimos a los interesados, ¿no? O pensamos que ya lo saben o suponemos o damos por entendido de que pues así son las cosas, ¿no? No, hay que decírselos, hay que ir con los interesados y decirle, mira, yo necesito de tu apoyo, tú tienes información que necesitamos para el proyecto, necesitamos que la compartas, necesitamos documentarla, y sí, es una labor de convencimiento, decirle, mira, esto es por el bien del proyecto, el proyecto busca estos objetivos, esto es lo que queremos cumplir, estos son los beneficios para ti. Una manera muy fácil de convencer a la gente para que participe y para que dé su información es identificando el beneficio que esa persona va a obtener del resultado de los proyectos. Y entonces, si identificamos cuál es el beneficio para esa persona y se lo hacemos ver, entonces ya lo tenemos de nuestro lado, ¿eh? Va a ser un aliado y nos va a dar toda la información que necesitemos. Entonces, fíjense cómo la estrategia va en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, a ver, yo necesito información de esta persona. ¿Qué información necesito? ¿Para qué? A partir de su información, ¿qué entregables se van a generar o a definir? ¿Y qué beneficios se van a obtener? ¿Y cuáles de esos beneficios le repercuten a esa persona, ¿no? Si encontramos así situaciones que sí ocurren, en donde de pronto la persona me va a dar información que va a generar beneficios para otra persona diferente de la organización, bueno, ahí tenemos un escenario un poco más complicado para el convencimiento, ¿sí? Pero pues hay que hablar con ellos, hay que expresarles, mira, el objetivo del proyecto es este, los beneficios para la organización son estos, los beneficios para ti son estos, necesitamos que nos des la información clara, ¿no? Y también buscar la manera diplomática de decirle, si tú nos das información incompleta, si nos das mal la información, las consecuencias son estas, buscando, pues, que no se oiga como amenaza, pero que sí quede claro de que, oye, si me das información errónea, porque de pronto hay interesados que eso hacen, ¿no? Te dan información incompleta a propósito, o te dan información errónea para verte batallar o para bloquear el proyecto. Bien, entonces, que también quede claro de que, pues, eso va a ser fácil de detectar y que puede ser que se tomen medidas. Otra herramienta para apoyar esto es contar con el soporte de alguna figura de autoridad en la organización. ¿Sí? Si tenemos el apoyo del director general o el apoyo de un gerente o de un director de alto nivel, eso es mucho más fácil, ¿no? Porque ellos nos pueden nos legitiman la importancia que tiene el proyecto. Entonces, esas son ciertas técnicas que podemos usar para obtener la información, ¿sí? Y cierto, eso tiene que quedarle claro a la gente, necesitamos información de ellos, necesitamos que piensen muy bien en sus requisitos, que estén conscientes de que un cambio posterior en un requisito, de que hoy me dicen que es rojo y mañana me dicen que es azul, implicaciones que tiene, conviene mucho también informar sobre eso. De decir, mira, ¿sabes qué? Este punto es muy importante porque si me cambias la jugada, entonces
las consecuencias son estas y vamos a tener estos retrasos, vamos a tener estos impactos. ¿Sí? La comunicación es lo mejor que puede haber en este sentido, ¿no? Y sí, analizando mucho el papel que juega ese interesado, cuál es la información que nos debe de proveer, cuáles son los beneficios que él va a obtener del proyecto. Ahora, todo esto, ¿en dónde se hace? En la parte que revisábamos de la planificación de la licitación, donde estamos decidiendo a ver qué información vamos a obtener, de dónde, de quién la vamos a obtener, y ahí cuando planteamos las herramientas y los mecanismos para obtener esa información, ahí es donde decidimos, ¿verdad? Vamos a usar una entrevista, vamos a hablar con esta persona, y también pues planificamos ya en la segunda etapa, que es la preparación de la licitación. Ahí decidimos, a ver, pues cómo le vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué tono van a tener las preguntas? ¿Qué argumentos vamos a usar con esta persona? En particular, si detectamos a gente renuente a compartir su información y a compartir sus requerimientos, que los vamos a encontrar, ¿no? Eso en todos los proyectos existen, hay que plantear una estrategia. Por eso aquí se hablaba de planificar la licitación, preparar la licitación y posteriormente ejecutar la licitación, ¿no? Pero hay un proceso previo planificado, desarrollado, pensado, para que este proceso corra adecuadamente y sí podamos obtener la información que queremos, ¿sí? No sé si esas recomendaciones que les acabo de dar ayuden, ¿no? a esa situación que nos preguntaba Ángel. Sí, yo creo que sí, Paco, muchas gracias. Parece que son recomendaciones muy valiosas. Por aquí, finalmente tenemos ya nada más muchos comentarios que nos están pidiendo si podemos compartir la presentación. Claro, la presentación la vamos a tener compartida, el video completo de la sesión, también aquí a través de internet. Necesitamos nada más que nos contesten al final del webinar una pequeña encuesta que les va a aparecer ahorita aquí en la misma pantalla, para que, bueno, nosotros poder tener sus datos y ya les mandaríamos un correo con la liga para que puedan tener acceso al video, al webinar completo y puedan repasar o revisar la presentación nuevamente. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra cuestión. Y aquí veo una bien interesante de Carla, de Costa Rica. Un saludo allá a Costa Rica. ¿Qué tan aplicable es en el caso de una migración financiera? Cuando el encargado de transmitir la información sabe que está próximo a ser despedido. Ándale, que esta situación es súper interesante. ¿Qué pasa si uno de los interesados que de nuestro proyecto tiene información que necesitamos, pero esa persona sabe que lo van a despedir o que como resultado del proyecto ya no va a ser necesario en la organización? Muy complicado el asunto. Tenemos ahí algo que el estándar identifica como un bloqueador, ¿no? Es una persona con alto interés en el proyecto, pero su interés es de que el proyecto no salga. O pues simplemente, como decía el Guasón, ¿no? Hay gente que quiere ver arder al mundo, y en el caso de que pues sabe que lo van a despedir, pues con mayor razón, ¿no? A lo mejor no quiere ver arder el mundo, pero sí quiere ver arder el proyecto. Bien, muy complicado manejar estas situaciones. Mi recomendación sería amárrenlo legalmente, o sea, de alguna manera, a ver si pueden llegar a un acuerdo, a un compromiso por contrato, o quizás resolver el problema desde el principio, ¿no? O sea, despedirlo y a través de ese proceso ya de recursos humanos, el proceso propio del despido, asegurarnos que esa información sea entregada y que quede disponible a alguien más, y entonces a través de ese alguien más, a través de un tercero, entonces sí podemos tomar los requisitos. Pero es un escenario de riesgo muy fuerte, ¿eh? Eso sí, es una situación especial que no es fácil llevarla a cabo. Seguramente va a tener algunos impactos, seguramente va a haber información o modificada o incompleta con la que se va a trabajar a lo largo del proyecto. Entonces ahí lo que conviene es identificarlo eso y documentarlo como riesgo, y entonces a lo largo del proyecto manejarlo como un riesgo, ¿no? Con sus medidas de mitigación y sus medidas de resolución de riesgos. Bien, pues parece que son todas las preguntas. Espero que les haya gustado esta presentación. Es un tema muy interesante, un tema muy importante. Gracias, Nora, un saludo. Bien, aquí nos comentan sobre la encuesta. Ahorita cuando terminemos la presentación se va a ir a la encuesta para que la contesten y reciban la presentación, la liga a la presentación. Ahora bien, si como nos comentan ahí que en ocasiones no pueden acceder a la encuesta, bien, si no pudieron acceder, pónganse en contacto con nosotros ahí a la dirección que puso ahí Juan Luis, que es administracion@evoli.com, y ya les aplicamos la encuesta de otra manera y les facilitamos la presentación, por supuesto, con todo gusto.
¿Cuándo habrá otro similar? El mes que entra. Aquí tenemos webinars cada mes. Normalmente es el segundo martes de cada mes. ¿Sí hoy es el segundo martes? Creo que sí, ¿no? O el tercer martes de... Es 14 de... Sí, hoy es el segundo martes de julio. Sí, generalmente tenemos los webinars a partir del segundo martes de todos los meses, ¿no? Con temas diferentes relacionados siempre con la administración de proyectos. Muy bien, muchas gracias a todos los que están contando. Espero que les ayude mucho esta información para su levantamiento de requerimientos y eventualmente para el resultado y el éxito de sus proyectos. No me queda más que agradecerles su participación, sus preguntas. Muchas gracias. Quedamos a sus órdenes y pues bueno, nos vemos aquí. Una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos aquí con la red. La red como que no anda muy con mucha actitud el día de hoy. Me cortó un par de veces y al principio nos costó trabajo conectarnos inicialmente. Pero bueno, parece que al final funcionó bien. Muchísimas gracias a todos y nos vemos por aquí el próximo mes. Que tengan muy buena semana a todos. Hasta luego.